abierta la niña. Y va a traducir. Okay. Imagine for a second. Imaginen un segundo that you want to do the Hacienda del Sheriff VBS. ¿Qué quieres hacer la EBB Hacienda del Sheriff? And because it's an evangelistic VBS. Y como es un evangelístico, you want to get as many kids from your neighborhood to come as possible. Quieres que más niños de su área, de su comunidad lleguen en máxima cantidad de niños que se puede. So to get more kids to come to your event, así que para que lleguen más niños a su evento, you decide to put on a huge parade. Decides hacer un desfile grande with lots of people, con mucha gente, dressed up as cowboys, vestidos de vaqueros, floats, como hasta carros decorados, como carnaval, and real life horses, hasta caballos reales, and of course somebody to clean up after them, y otras personas que ayudan a limpiar todo el popó. And then imagine that you get a whole bunch of kids to your VBS, y llegan muchos niños a tu BBB, and you tell them about Jesus, les cuentas de Jesucristo, and a lot of them accept Jesus Christ. Y muchos de ellos aceptan a Cristo en sus corazones. So how do we do that? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Okay, how many of you have all the money you need? ¿Cuántos de ustedes ya tienen todo el dinero ahorrado y listo por lo que necesitas hacer? Or for what you are actually planning on doing? O mínimo tienes ahorrado ya por lo que planeas hacer. Nobody. ¿No hay ninguno? A ver, ¿qué te pasa? Alright, muy bien. Go ahead and check out for a few minutes. Entonces no tienes que poner mucha atención aquí ahorita. Ya tienes el dinero. I'll talk to the rest of you. Alright. So I am a fully supported missionary. Pues yo aquí me presento como una misionera que apoyo financiera, o sea, me apoyan financieramente. Pero estás vestida de payasa. Entonces ella es una misionera que la apoya financieramente. Of course, my family would totally take care of me. Y claramente sus padres la cuidan de ella totalmente. But we decided right off the bat that I should start as a supporter missionary. Entonces decidieron de que ella debía empezar como una misionera que la apoyaban financieramente, independientemente. And then years from now, I could say I've always been supported, that I didn't have to lean on anybody. Entonces, en todos estos años, ella puede decir que ha sido apoyada financieramente sin depender de nadie. Except, of course, all the people who are giving money to me from the States. A excepción de todas las personas que le han mandado dinero desde los Estados Unidos. So, I'm going to talk about, first I'm going to talk about the Bible and what it says. Primero voy a hablar de la Biblia, de lo que dice. And then we're going to talk about raising funds. Y después vamos a hablar de cómo levantar fondos. And then we're going to talk about promoting. Y después vamos a hablar de cómo promover. So let's look at Deuteronomy 18, 17 through 18. Capítulo 8. Verses 17 and 18. Verso 17, 18. And I'm going to try to read this. Voy a tratar de leer. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esta riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con sus antepasados. All right. Lucas 12:15. 12:15.
find it. There it is. Tengan cuidado. Advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende en la abundancia de sus bienes. And that brings us to the question of ethics. Entonces nos trae a la pregunta de ética. And ethics is kind of boring. Y éticas es aburrido. But we have to take care. Pero nosotros tenemos que hablar de eso. Because it's not only protecting us in our ministry. Porque no solo nos está protegiendo en nuestro ministerio. It's also protecting the people who are giving money to us. Y también está protegiendo a las personas que nos mandan el dinero. And it's protecting the people that we're serving. Y está protegiendo a las personas a las cuales estamos sirviendo. So I heard a story about one person who was working with ministry. Yo escuché una historia acerca de una persona que trabajaba en el ministerio. And ministry was evangelism. Su ministerio de evangelismo. And he would do evangelistic campaigns. Y hacía campañas de evangelismo. And I think people accepted Jesus, although I don't know. Y yo pienso que la gente aceptaba a Jesús, o no sé. Because this person also lied about their ministry. Y esta persona mentía acerca de su ministerio. Because he saw that more money was coming in for children and orphanages. Porque él veía. ¿No me escuchan atrás? No. No se escucha, entonces ni modo, aguanten mi español. ¿Sí? So this person who is doing an evangelistic ministry. Entonces, esta persona quien estaba haciendo evangelismo, he lied about his ministry. Mintió sobre su ministerio. Because more money was coming in for orphanages. Porque hubo más dinero para huérfanos. So he took pictures of kids in front of a building. Tomó fotos de niños con hambre. In front of a building. Enfrente de un edificio. That wasn't his. Que no era de él. And he claimed that he had an orphanage. Dijo que tengo aquí un orfanatorio. And he wanted money for a generator. Necesitaba dinero para una planta, para tener luz, energía. And he needed $10,000. Y ocupaba $10,000. And a friend of mine who is a single mother. Entonces una amiga mía quien es una madre soltera, who does not have a high-paying job, que no tiene un trabajo que gane mucho dinero, raised $10,000. Se esforzó y levantó $10,000. And then she raised money to go to India. Y aparte levantó fondos para poder ir al país de India, to see the orphanage. Para ver ese orfanatorio. And she got there and there was no orphanage. Llega y que no hay uno. Now, I think that if anyone accepted Jesus Christ, creo que si algunos aceptaron a Jesucristo in the evangelistic campaign, en la campaña donde él gastó el dinero, they're going to be grateful. Van a ser agradecidos, ¿no? And it's a really good thing. Y es bueno que hizo la campaña el pastor. But because this man lied, pero a causa de que mintió que era para huérfanos, I'm not going to give him any money. No me dan ganas de darle dinero. Nobody who knows this friend of mine, y todos pues que conocen a la señora, pues they're not going to give him tampoco pues van a dar dinero. Now, I don't think anybody in here would ever even think about ever doing anything like that. Creo que aquí, claro, nadie aquí va a estar pensando, ay, vamos a mentir, inventar que tenemos orfanatorio. Claro que no. No. Pero the problem isn't just when people lie. El problema no solo es el mentir. Because when it comes to money, people are extra suspicious. Porque cuando llega al dinero, la gente son bien sospechosos. So it's important for us. Entonces es importante para nosotros to make sure that we don't ever look like we're ever doing anything wrong at all. Que siempre estamos con la apariencia que no estamos haciendo nada malo. And that's why we have to think about ethics. Y por eso tenemos que meternos en lo ético. We're protecting the ministry. Estamos protegiendo al ministerio. We're protecting
protecting the people that we're serving. Y estamos protegiendo a las personas quienes estamos sirviendo. And we're protecting the people who would give us money. Y protegiendo a la gente quien nos van a donar. Okay, now that we've talked about that. Ya que terminamos de ese tema. And there's more information, by the way. Y hay más información de temas de éticos dentro de su librito que ya está en su bolsa. Okay, let's talk about how to raise money. Ahora vamos a hablar de cómo levantar los fondos. And there's two basic ways to do it. Y hay dos maneras básicas para hacerlo, o formas. Go to people's houses and ask them. Ask people individually. Visitar a personas individualmente. And do some work. O hacer trabajo. So when I decided to become a missionary, entonces cuando yo decidí ser misionera, I went to people's homes and I invited them to partner with me financially. Fui a visitar hermanos y les invité a que sean parte de mi equipo y que me apoyen con finanzas. And the reason talking to people individually works, la razón de que funciona mejor individualmente, because I would rather just talk to a whole group and get it all over with. Es mucho más fácil hablar con un grupo y que se acaba la cosa. But when I'm talking to a group, pero cuando hables con un grupo, someone who's sitting there, alguien que está sentado ahí, can look at the person next to him, puede ver a la persona enseguida, be like, they got it. Es decir, este va a hacer. They'll take care of it. I don't have to do it. Este va a donar, yo no tengo que preocuparme. But if I go to somebody, pero si voy a alguien, saying, will you? Y le digo, tú, will you help me financially with my ministry? ¿Me puedes ayudar con apoyar financieramente con mi ministerio? There's nobody to look at around no them. hay nadie a quien esta persona puede estar viendo to say, no, they can cover it. Para decir, el otro lo va a hacer. Because I'm asking them. Porque estoy pidiendo directo. Now, I got a bunch of training from a group. Fui a hacer unos estudios en eso y me dieron entrenamiento. And they suggested that one of the best ways to tell them about our ministry, y ellos sugieren que la mejor manera de contar su ministerio is tell them stories. Es contar historias. For example, I can tell you that I have 30 kids in my class. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo 30 niños en mi clase. Who are hearing about Jesus. Who are hearing about Jesus. Quienes están escuchando sobre Jesucristo. ¡Woo! Are you all that? Or when I'm asking somebody. Sí, cuando estoy preguntando o hablando con alguien, I can tell them a story. Les puedo contar una historia. For example, for our ministry. Por ejemplo, el ministerio nuestro. When I was talking to people. Cuando estaba yo hablando con las personas, I told them this story. Les conté esta historia. One day, un día, a little girl was going to school. Una niña estaba yendo a la escuela. And she got into an argument with a friend. Y se metió en un pleito con una amiga. And she was getting so mad that she wanted to hit her friend. Que se enojó tanto, empezó a enojar tanto que quiso pegar a su amiga. And she stopped. Pero se paró. And she walked away. Y salió de ahí. And she walked up to her teacher. Y caminó acercó a su maestro. And she said, "Teacher." Y dijo, maestro, "Can I run around the school?" Quiero correr alrededor de la escuela. And the teacher y el maestro said, "Why do you want to run around the school?" ¿Por qué quieres correr alrededor de la escuela? And the little girl said, "Because I'm so mad I want to hit my friend." Dice, porque estoy muy enojada, quiero pegar a mi amiga. And my Sunday school teacher told me that, y mi maestra en la escuela dominical me dijo that when I'm tempted to do something, que cuando tengo la tentación de hacer cosas, I have to run away. Que no debo, hay que correr. So I want to run away. Así que quiero correr around the school. Alrededor de la
puedo dejar que corres alrededor de la escuela, but there's a tree outside. pero hay un árbol y puedes correr alrededor de ese árbol And come right back. y regresar. ¡Ah! Es una historia real de Culiacán. ¿Dónde está el norte? So that gets people a little bit more excited than just telling them. Entonces se anima un poco más las personas a oír de una historia real Instead of just statistics en or vez de números estadísticos, general statements. dichos generales. Really quick about stories, one of the things that was really important that they told us in my training Una de las cosas rapidito que me dijeron en el entrenamiento is to try to cut your stories down to 2 minutes. que tienes que tener tu historia en 2 minutos. Because if we don't, and I've had this happen so many times, Porque si no lo haces en 2 minutos, y me ha pasado muchas veces, I'll be almost to the main point of the story. casi estoy llegando al mero punto de mi historia And somebody's like, how's your cat? y de repente me dicen, ¿cómo está tu gato? I love my ministry and it's so Y yo aquí, ay, I'm so excited about it. estoy tan animada, emocionada con mi ministerio y no me dejan terminar la historia. And they're like, well, actually that's my dog and he died. Y luego de repente dicen, no, es que es mi perro, acaba de morir. But my ministry. Y me quedo ahí, pero mi ministerio. And they're like, oh, we took our dog to the vet Y luego dicen, es que llevamos nuestro perro al veterinario and he got a brace. y se le pusieron pulsera, A cat. yeso, que me pusieron yeso a la pierna de mi perro. Ah, Niños están muriendo en la calle. eso. So the other way is to do some work. Entonces la otra forma es hacer trabajo. And in the book there's a whole lot of examples Y en and ese ideas. libro hay un montón de There's like ejemplos, 89. 89 ideas. And there's like car wash, selling baked goods, Lavando carros, vendiendo comidas, 10 ideas for Valentine's Day. 10 ideas para el Día Valentino, Just coming up. Día de Amor, Sports events, contests. eventos para deportes, concursos. What's crazy though is things don't really work the third time in a row, like the third year. Normalmente las ideas estas no funcionan 3 años enseguida. So you gotta be Así creative que and come up with tienes something que new. tener creatividad, sacar cosas nuevas cada año. Alright, let's talk to promoting really fast. Ok, vamos a terminar rapidito con promover. Let's go back to that parade. Imagine what if we did the whole sheriff Ahora parade. regresamos al desfile que imaginamos. Imagínense que hacen todo el desfile, And nobody's there. pero que no viene nadie. It's like you waving down the street. Como que estás ahí solito. No, we gotta promote. Entonces también requiere que promovemos. Now take notes because this is not in the book. Ok, si guste, toma notas de esos puntos porque no está en su librito, no está en otra parte. Okay, first of all, let's imagine that you've already planned your event. That's Vamos step a one. imaginar que ya planeaste tu evento. You know where and when it's Sabes ya gonna be, dónde va a estar, cuándo va a estar, and what you're gonna bring, qué vas a llevar, and who's gonna come. Who do you want to come? quién quieres que llegue. All right. So you got your thing planned. That's step one. Step two. Ese fue el primero, terminar de planear en sí su evento. El paso 2, Step two is to divide the months between now and then. dividir los meses de hoy hasta la fecha de su evento. Because if you're like me and you forget this step, Porque si eres como yo y se olvida este paso, it's like 1 week until the event, como que falta una semana para el evento, and you're like, ya está encima del evento. and you get to the event and you go, where is Y everybody? llegas al evento y ¿dónde están todos? So look at how much time you have. Entonces
tenemos. For example, we have 3 months. Si tienes, por ejemplo, 3 meses, You look at the first month. What do you want to get done in that first month? entonces decides qué quieres lograr en el primer mes And then what do you want to get done by the end of the second month? y cuáles quieres hacer en el segundo mes. Step 3, El paso número 3, take advantage of resources. tomar ventaja de los recursos. For example, in technology, Por ejemplo, tecnología. we have tons of stuff available for free. Hay mucho disponible que es gratis. We have Facebook and Twitter, Facebook, Twitter, YouTube, YouTube. blogs. blogs. Another thing that we can take advantage of Otro que podemos tomar ventaja is key people. son personas claves. And key people are people that we know, they're acquaintances, Personas claves son personas que conocemos, who are important people que son in like the radio, importantes. Por ejemplo, podría ser que tienen acceso al radio or the news, or a newspaper, o alguien que Or the trabaja TV. en periódico cristiano. Puede ser también los que trabajan en tele. So what we want to do is recognize how many people, or recognize who these key people are, Entonces, el primero es reconocer quiénes son personas claves and collect their contact information. y buscar su información de contacto, su teléfono, todo eso. Number 4, you plan meetings with these key people. Entonces, poner cita con esas personas claves. Again, meeting with them face to face is a lot more Otra vez effective les than recuerdo sending an email. que es mucho mejor cara a cara estar viendo a estas personas claves para pedir. No es lo mismo que le mandas un email, Because an email they can be like, I'll answer it later and never get it. porque pueden decir ese email, después lo contesto. And when you plan meetings with these key people, don't put them back to back. Like Y you talk cuando on the radio. planeas juntos con estas personas claves, no les pones enseguiditas, pero dale chance a que siempre llegues temprano, hay tiempo para sobrepasar. So that you can prepare for each meeting individually. Para que puedas preparar para cada junta individualmente. Step 5, bring the materials that are specific to their El paso media. 5 trae materiales que son específicos para la junta con ellos. For example, if you're meeting with somebody on the radio, Por have ejemplo, have si vas a a estar script typed out. con una junta con alguien quien trabaja en un radio, puedes llegar a la junta con unas frases ya escritas para lo que quieres que te mencione. So if they say yes, you can hand it to them right there. Si dicen, bueno, te echo la mano, aquí está mi anuncio. And if they are important people in the newspaper, have an ad ready, or at least a text for an ad. Si están en el periódico, vayas a la cita con su anuncio ya listo, para que ya la puedas pasar y lo van publicando. And the last thing is gifts. Y el último punto es regalos. We have a friend in Vero who does this very thing. Nuestra amiga Verónica Tosh es la que escribió ese libro y ella tenía pensado venir y no se pudo, entonces tuvieron la cita, planearon todo Suki y ella y She invited people to her thing and she does that. okay. Entonces ella hace lo que es promover, tiene el trabajo de promover para cosas cristianas. And she invited a whole bunch of people to our event in Guatemala. Se encargó de nuestro evento así como esto en Guatemala. She made radio and newspaper ads. Logró anuncios tanto en el radio como en el periódico cristiano And we didn't pay anything y for no it. tuvimos que pagar ni un centavo por esos anuncios. And people rode for 12 hours from the interior of Guatemala on the Llegaron bus. desde el interior del país 12 horas en el autobús para llegar al evento And as we were setting up, people started coming and coming and kept y cuando coming. empezaban a poner todo para el evento seguían entrando a la puerta, mucha gente seguían entrando. And she told me that when she's meeting with these key people,
Entonces ella me dijo, cuando estoy en una junta con esas personas claves, she'll bring them a few sample DVDs to les give away. trae ejemplos de DVDs, por ejemplo, para regalar. And she'll buy them a Coke in their meeting. Les compra refresco ahí en su junta. And then after they've provided her with an ad, Después de que regalen el anuncio, she'll send them a big pretty fruit les basket manda una canasta llena de frutas or a bouquet of flowers o flores, or something to say algo thank así you. para decirles, ay, muchas gracias. Alrighty, so imagine for a second you decide to do a parade or whatever it is you have in Entonces, mind. imagínense que deciden hacer un desfile, You get some ideas, te sacas unas ideas del librito, you actually do them, saques, los haces, and that's like the hardest part. es la parte más difícil. And you get a whole bunch of people Y involved llega un montón de personas because you promote it, porque promocionaste and you get 100 more kids to your VBS than you would have otherwise. y llegan 100 niños más que habías pensado, Or 200, and you're like, yeah. o llegas a la cantidad de 200 niños And they walk in, y llegan and the whole room, they like step right into the cowboy. y todo el lugar es totalmente decorado tipo vaquero. And they step in there and walk right into a desert, La iglesia, entran a la iglesia y se sienten como que han entrado al desierto. which here is kind of easy because you already have the heat going on. Es un poco fácil aquí porque ya hace calor. And out of those 100 kids, Y de estos 100 niños, when you tell them about Jesus, cuando les cuentas de Jesucristo, a whole bunch of them raise muchos their hands. levanten sus manos.